Capítulo 1. A los ojos de Damián. Probablemente yo era una amante que se ofreció por iniciativa propia. En ese entonces ya había actuado en varias series con algo de popularidad, interpretando papeles de segunda, tercera o cuarta protagonista femenina, a veces malvada, a veces caprichosa y arrogante. A finales de ese año, la empresa no cumplió con su acuerdo de apuestas de rendimiento y fue adquirida por el a bajo precio. En la cena anual de fin de año, él apareció brevemente por caridad. Esa fue mi oportunidad. Mi agente jamás habría imaginado que yo tendría tanto valor. En realidad, ella ya me había buscado otros patrocinadores adinerados. Nadie se atrevía a fijarse en él, su poder era inmenso, y según los rumores, era alguien peligroso. Nada benevolente ni de buen temperamento, pero yo realmente no quería pasar el resto de mi vida yendo de un patrocinador gordo y repugnante a otro, desperdiciándome. Esa fue la primera vez que reuní el valor para planear algo por mí misma. Cuando él salió solo a la terraza del jardín para despejarse, lo seguí. Cuando finalmente reuní el coraje y me planté frente a él con el rostro sonrojado, me miró fijamente sin decir una palabra. Bajo esa mirada, todo mi cuerpo temblaba, pero aún así soporté la vergüenza y me presenté. Dije, buenas noches, señor. Me llamo Melissa. Era muy alto. Su mirada descendía con desprecio, recorriéndome de pies a cabeza sin mostrar emoción. Finalmente, tomó mi barbilla y levantó mi rostro. Yo, con las pestañas temblorosas, le devolví la mirada. Sabía que era hermosa, especialmente cuando mis ojos se volvían suaves y cautivadores. Como esperaba. Entrecerró los ojos y luego hizo un gesto a los guardaespaldas que se acercaban para que se retiraran. Más tarde, tras permanecer mucho tiempo a su lado, descubrí que en realidad no era un hombre que se dejara llevar por la lujuria. Había muchas personas que se ofrecían como yo, pero en todos esos años, solo yo había llegado a su lado de esa manera. En mi tercer año junto a él, su asistente, que siempre era muy discreto, comentó con un suspiro: «Señorita Melissa, usted tiene mucha suerte». Siguiendo la lógica de los dramas románticos, yo debería haber sido su elegida por el destino. Incluso si no era la protagonista, al menos debería haber sido una secundaria importante, lo bastante parecida a la protagonista como para ablandar su corazón, pero en realidad, yo solo era un simple personaje descartable. Mucho tiempo después, reuní el valor para preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué yo? Ese día estaba de buen humor, así que me miró entrecerrando los ojos y respondió: «Deberías agradecer que tienes suerte». Mi suerte sí era bastante buena. En aquel entonces era joven, así que la ignorancia me hacía valiente. Si tuviera que repetirlo ahora, a mi edad actual, y me preguntara si me atrevería a acercarme así a Damián, mi respuesta sería que no. La primera cita entre Damián y yo fue en un coliseo, excepto en la televisión. Era la primera vez que pisaba un lugar así. Damián me llevó a un palco en el nivel más alto, desde donde mirábamos hacia abajo. Debajo, una multitud densa rugía con excitación y desenfreno. En el centro de la arena, había un hombre enfrentándose a un tigre. Era prácticamente una masacre unilateral. Sentí náuseas. Casi quería vomitar, pero no me atreví. Giré la cabeza para observar la expresión de Damián. Él miraba fijamente la arena, su rostro casi sin cambios, aunque su entrecejo se movía levemente. Más tarde, cuando ya conocía cada una de sus microexpresiones, supe que eso significaba que estaba emocionado. La violencia siempre excita a las personas. Aquel día, por desgracia, o quizá no fue casualidad, el tigre saltó de repente hacia la multitud que un segundo antes aún gritaba de emoción. Todos entraron en pánico y huyeron en todas direcciones. Finalmente, el tigre fue abatido a apenas 2 metros de nosotros. La sangre caliente salpicó el dorso de la mano de Damián, y él entrecerró ligeramente los ojos. Cuando el dueño del coliseo se acercó personalmente a disculparse, él estaba frunciendo el ceño mientras miraba esa gota de sangre en su mano. Creo que toda la inteligencia de mi vida se concentró en ese instante. Me incliné obedientemente y, con docilidad, lamí la sangre de su mano para limpiarla. Él levantó la mano y, pasando por mi cabello hasta la nuca, apretó suavemente esa parte blanda, como si acariciara a un gato. Por eso, cuando más tarde Damián dijo que yo tenía suerte, no pude evitar pensar que, de no haber ocurrido aquello, quizá me habría arrojado al centro del coliseo para luchar contra tigres o leones. Capítulo 2. Él es una persona un poco difícil de comprender. A veces se quedaba a dormir en mi casa. Cuando me despertaba medio adormilada por la mañana, a menudo lo veía en la terraza fumando. El cielo estaba a punto de amanecer. Ese azul oscuro y profundo se confundía entre la luz y la sombra. Él llevaba un pijama de seda gris plateado, sentado de lado en el balcón, fumando. En la punta de sus dedos brillaba un leve rojo, encendiéndose y apagándose. No fumaba mucho,
La mayoría del tiempo simplemente sostenía el cigarrillo entre los dedos y lo miraba con la mirada baja. Su cabello negro caía desordenado sobre la frente. Su perfil era increíblemente apuesto, las pestañas inclinadas hacia abajo, como si estuviera triste. Era un elegido del cielo. Su imperio comercial era inimaginablemente grande, tenía dinero y poder. Cualquier cosa que quisiera, podía obtenerla con facilidad. No sabía quién podía hacerlo mostrar esa expresión, ni qué asunto podía preocuparlo o entristecerlo. Siempre había sido una persona con gran autocontrol. Hubo un tiempo en que fumaba con intensidad y además bebía en exceso, hasta que terminó en el hospital. En ese momento, su familia lo estaba cuidando. Yo fingí ser una transeúnte y pasé una vez frente a su habitación. Él estaba acostado en la cama, y junto a él había un joven y una joven, mostrándole algo en el teléfono. Él sostenía una manzana ya pelada, miraba el móvil de lado con expresión suave, y de repente, en su rostro floreció una sonrisa genuina. Él rara vez sonreía cuando estaba conmigo. Había visto muy pocas sonrisas suyas. En realidad, siempre era serio. Cuando su mirada pesada se posaba sobre ti, uno sentía miedo y no se atrevía a sostenerle la mirada. Por eso, en ese instante, sentí una curiosidad inmensa. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué podía hacerlo sonreír así? Capítulo 3. Yo fui la mujer que más tiempo permaneció al lado de Damián. Creo que esto se debía a dos razones. La primera, que realmente soy muy hermosa. En una industria del entretenimiento llena de bellezas, yo siempre ocupaba un lugar en las nominaciones de Techo de Belleza del Entretenimiento. La segunda, que soy obediente y dócil. Hay que saber que, tratándose de mujeres, especialmente las que están junto a Damián, al recibir tantos halagos, suelen volverse arrogantes y consentidas. Cuando Damián te favorece, puede tolerarte un poco, pero si se cansa de ti, probablemente no volverás a verlo en toda tu vida. Yo nunca tenía demasiado contacto con sus subordinados. Ocasionalmente alguien intentaba pedirme que intercediera por ellos ante él, pero yo simplemente sonreía, asentía levemente y rechazaba sin decir palabra. La situación más exagerada fue cuando alguien trajo un enorme bloque de jade, de casi medio brazo de altura. Era completamente translúcido, de una calidad excelente. Lo colocaron en el centro del salón, brillando con una luz suave. El hombre a la cabeza sonrió con cortesía y dijo: «Señorita Melissa, no quiero molestarla demasiado. Solo le pido que me ayude a conseguir una reunión con el señor Damián». Sería mentira decir que no me tentó. Por dentro sentía una lucha feroz, pero en mi rostro mantenía una sonrisa tranquila. Después de todo, soy buena actuando. Ni siquiera miré el jade de reojo, adoptando una actitud casi etérea, como si estuviera por encima de lo mundano. Cuando ese hombre se marchó, incluso me elogió diciendo, como era de esperarse de alguien al lado del señor Damián: «Ha visto todo tipo de cosas en la vida». Es una imprudencia de mi parte intentar pedirle ayuda con algo tan insignificante. Si ese jade tuviera alma, probablemente vomitaría sangre al ser llamado algo insignificante. Lo cierto es que él no sabía que mi corazón también estaba sangrando. Más tarde, esa persona encontró otra forma de ver a Damián, y él se enteró de todo. Esa misma noche, el jade fue enviado al apartamento de lujo junto al río que él me había regalado. Me miró sonriendo. «Un jade así, debió de ser difícil para ti no sentirte tentada». Después volvió a sonreír. «Con un valor así de pequeño, no sé cómo tuviste el coraje de presentarte ante mí en aquel entonces». A veces, cuando lo acompañaba a eventos sociales, al ver cómo la gente me adulaba, él también se burlaba ligeramente. «No la asusten. Mi pequeña novia tiene menos valor que un ratón». Sí, él me llamaba su pequeña novia. Entre todas sus acompañantes a lo largo de los años, probablemente fui la única que tuvo ese honor. En mi 5º año a su lado, se decía que incluso en los casinos clandestinos se abrió una apuesta, si yo lograría ascender y convertirme en su pareja oficial. Las probabilidades eran de 1/350. La apuesta duró 2 años. En mi 7º año junto a Damián, fui personalmente a apostar a que no lo lograría. Pensé que, después de la ruptura, ganar algo de dinero extra como gasto personal tampoco estaba mal. Creo que nadie sabe mejor que yo por qué pude quedarme tanto tiempo al lado de Damián. Porque no lo amaba. O más bien, él creía que no lo amaba. No amar a Damián es 1000 veces más difícil que enamorarse de él. Si estuvieras en mi lugar, sabrías que, con su carisma, es casi imposible no sentir algo por él. Capítulo 4. Después de pasar tanto tiempo al lado de Damián, claro que también llegué a tener fantasías absurdas. En mi 2º año con él, participé en un reality de aventura. En uno de los episodios,
Era una expedición en el desierto. Ese maldito equipo de producción dejó a 4 personas en medio de una vasta extensión de Gobi. Nos dio algunos suministros básicos y nos hizo sobrevivir durante 2 días y una noche. Pero las medidas de seguridad eran deficientes. Y por la noche una tormenta de arena arrasó el lugar. Perdimos contacto con el equipo. Aguanté a duras penas un día y una noche, justo cuando creía que iba a morir en ese desierto desolado. Damián envió a alguien en helicóptero y me encontraron. Por supuesto, él no vino en persona, pero eso no impidió que, a mis ojos, se convirtiera en un dios descendido del cielo. ¿Ves lo fácil que es enamorarse? Solo hace falta un momento, un punto preciso, para derrumbar todas las defensas que construiste día tras día. Cuando todos empezaron a decir cosas como, el señor Damián parece tomarte en serio. Nunca ha tratado a nadie como a ti. Probablemente se ha enamorado de ti, aunque no es de extrañar, con lo hermosa que eres. Si yo fuera hombre también caería. Y cosas por el estilo. También empiezas a albergar una esperanza en lo más profundo. ¿Realmente siente algo por mí? Por suerte, justo en ese periodo en el que mis emociones fluctuaban y mis sentimientos crecían de forma desbordante, apareció otra mujer a su lado. Quizá porque Damián tenía todas las condiciones para ser un mujeriego. La gente pensaba que tenía muchas mujeres, pero en realidad, no era muy aficionado a ellas. Probablemente le parecían problemáticas. Nunca tenía más de 2 acompañantes fijas al mismo tiempo. Y entre todas las que podían llamar su atención, obedientes, capaces de entenderlo, que no se volvieran arrogantes por su favor, ni intentaran manipularlo. En todos estos años, solo yo cumplía con todo eso. Esa mujer era una actriz joven que debutó al mismo tiempo que yo. Se hizo famosa desde el inicio, protagonizando una serie juvenil. Su imagen pura e inocente conquistó al público de todo el país. En efecto, ella era realmente ingenua. Damián siempre era generoso con quienes tenía a su lado, tan generoso que probablemente le dio a esa chica una ilusión equivocada. Así que, en el primer mes de su relación con él, vino a buscarme y, con la actitud de una novia oficial, me advirtió, te lo digo, ahora Damián está conmigo. Será mejor que sepas comportarte. En ese momento me quedé completamente atónita. Pensé que Damián realmente había sido conquistado por esa chica pura, que por fin había decidido asentarse. El pequeño brote de emoción que acababa de nacer en mi corazón se marchitó al instante, hasta que, 3 días después, Damián me llamó para que lo acompañara a un evento. Cuando salí, esa misma chica que antes se había plantado frente a mí con arrogancia fue detenida por los guardaespaldas en la entrada, sin ninguna compostura. Gritaba histéricamente, ¿por qué? Damián, ¿cómo puedes dejarme así de repente? ¿Qué hice mal? Damián frunció ligeramente el ceño. Después de eso, nunca volví a verla, ni siquiera volvió a actuar. Simplemente desapareció en el silencio. Durante un tiempo, tuve pesadillas todos los días. Soñaba con ella, llorando desesperadamente mientras bloqueaba el paso de Damián. Era una escena sin dignidad, sin ningún rastro de orgullo, pero en mis sueños, poco a poco, ese rostro lloroso y desgarrado se convertía en el mío. Y Damián, con la mirada baja, fría e indiferente, decía, sáquenla. Siempre despertaba sobresaltada por esa mirada, y una y otra vez me repetía a mí misma, no debes convertirte en la segunda, chica joven. Además, llorar así es realmente feo. Daña la imagen. Con el tiempo, la única mujer que permanecía constantemente a su lado fui yo. Todos decían que Melissa tenía grandes habilidades, que incluso había logrado que Damián se volviera fiel. Yo simplemente sonreía y lo dejaba pasar. La verdad era que las mujeres a su alrededor siempre eran demasiado inquietas, y él odiaba los problemas. Si yo alguna vez me lo creyera y fuera a decirle, señor Damián, me gusta, estoy segura de que esa sería la última frase que le diría en mi vida. Si pude permanecer tanto tiempo a su lado, fue solo porque supe mantener mi lugar. De los 22 a los 29 años. Los años más hermosos de la vida de una mujer, los pasé todos ahí. Capítulo 5. Antes de que apareciera Daniela, todos pensaban que yo tenía el guión de protagonista, pero cuando ella apareció, de repente lo entendieron, cualquier personaje descartable. En el momento en que aparece la verdadera protagonista, debe volver a su lugar, como los zapatos de cristal de Cenicienta después de la medianoche, sin posibilidad de ocultarse. La primera señal apareció en la portada de un periódico financiero. En la imagen, él y una mujer caminaban juntos bajo un paraguas. Debajo, el artículo detallaba minuciosamente los antecedentes y la familia de esa mujer, especulando que Damián estaba por entrar en un matrimonio por conveniencia empresarial. No era la primera vez que se decía eso de él, pero siempre terminaba en nada. Más de una vez había imaginado a su futura esposa oficial plantándose frente a mí con arrogancia, arrojándome una tarjeta bancaria sin límite para despedirme, pero como nunca ocurrió,
Tampoco le di demasiada importancia. La segunda vez fue en Noticias del Entretenimiento. En la foto, él sostenía su mano y la miraba de lado con atención. Era una foto tomada a escondidas, desde lejos, borrosa, sin poder distinguir bien las expresiones, pero sentí un escalofrío. En el momento en que dejé el periódico, mi mente quedó en blanco y mi cuerpo temblaba ligeramente. Esta vez era diferente. Lo escuché claramente, una voz en mi mente me lo decía. No sé por qué, pero de repente recordé algo sin relación, de hace mucho tiempo. En ese entonces, yo apenas comenzaba a destacar en la industria del entretenimiento, y todos sentían curiosidad por el patrocinador que tenía detrás. Los paparazzi me vigilaban día y noche, pero yo no tenía miedo, nadie se atrevía a revelar información sobre Damián, aunque hubo una excepción. Un paparazzi logró tomar una foto. En ella, Damián no mostraba el rostro, solo se veía una mano saliendo del coche. Yo apoyaba la mía sobre la suya, mientras con la otra levantaba el vestido para entrar. Esa foto se volvió tendencia. A partir de media manga de su traje, algunos dedujeron el estilo, otros, por el reloj millonario en su muñeca, otros más, por la forma elegante y alargada de sus dedos. Innumerables nombres, conocidos y desconocidos para mí, fueron mencionados en los comentarios. Cuando aquello se volvió viral, lo primero que hice fue ir a verlo. De pie frente a su puerta, debía de verme completamente alterada, pálida. Dije, no fui yo. Había habido celebridades que sobornaban paparazzi para fotografiar a Damián y luego chantajearlo, pero ninguna había terminado bien, así que traté de explicarme. No fui yo. Él me miró, soltó un leve sonido despreocupado y dijo, lo sé. Solo entonces mi corazón comenzó a calmarse lentamente. En la industria del entretenimiento, nunca faltan noticias. Con el tiempo, ese asunto dejó de ser relevante. Más tarde, cuando me volví famosa, alguien intentó desenterrarlo, pero mis fans lo sofocaron rápidamente. Ahora, ver una foto de Damián con otra mujer expuesta de forma tan abierta en el centro de las noticias de entretenimiento, solo podía significar una cosa. Él lo había permitido. Había permitido que esa mujer apareciera abiertamente a su lado. Busqué el perfil de Daniella en internet. Era la única hija de una gran familia empresarial de la ciudad. Desde pequeña había sido excelente, hablaba 6 idiomas. Se graduó en finanzas en una universidad estadounidense prestigiosa, y le gustaban los deportes extremos. Siguiendo pistas, encontré su cuenta personal. Allí compartía muchas fotos, reuniones con amigos, trabajo, escalada extrema. En realidad, no era una belleza en el sentido tradicional, pero irradiaba una confianza intensa. En una foto, colgada de una pared de roca, giraba la cabeza hacia la cámara. Su rostro sin maquillaje brillaba con una sonrisa radiante. Inexplicablemente, hacía pensar en un girasol en pleno verano, bajo el sol, brillante, lleno de vida. Yo nunca me había mostrado sin maquillaje frente a Damián. Supongo que eso forma parte de la profesionalidad de una amante mantenida, pero realmente envidiaba esa naturalidad de Daniella. Claro, ella tenía el derecho de ser así frente a Damián. Capítulo 6. Conocer a Daniella ocurrió completamente sin que yo tuviera ninguna preparación mental. Fue en una reunión dentro del círculo. Yo era la acompañante de Damián, vestida con lujo, maquillaje impecable, exagerando un poco. Cada mechón de mi cabello estaba perfectamente en su lugar. De pie a su lado, no necesitaba hablar, solo sonreír. Daniella apareció justo en ese momento. Vestía de forma sencilla pero elegante. Al pasar junto a nosotros, tomó una copa de vino de un camarero. Me observó de arriba abajo y luego le guiñó un ojo juguetonamente a Damián, con una sonrisa implícita que solo su clase social entendía. Dijo, esta no está nada mal, tienes buen gusto. Contuve con todas mis fuerzas el impulso de fruncir el ceño en ese instante. Me reprimí una y otra vez. Instintivamente levanté la vista para mirar el rostro de Damián. Su mirada profunda estaba fija en Daniella, con una expresión inescrutable, como si la estuviera evaluando. ¿Evaluando qué? Dime, ¿has visto dramas románticos? En esas historias, cuando el CEO lleva a una secundaria a una fiesta y la protagonista los encuentra, y ella, forzando una sonrisa, dice que hacen buena pareja, cuando él la mira con expresión sombría. ¿Qué está evaluando? Claro, está viendo si la protagonista siente celos. Lástima que Daniella era realmente despreocupada. ¿Y Damián? Él realmente estaba observando la reacción de Daniella al verlo aparecer con otra mujer. Poco después, no pude evitar intentar averiguar indirectamente su relación con Daniella. Medio en broma, medio en serio. Le pregunté si ya era momento de retirarme tras cumplir mi función. Damián simplemente sacudió la ceniza de su cigarrillo con indiferencia y dijo, sin mucho interés, solo somos amigos. Amigos, qué palabra tan ambigua y a la vez tan formal. Puede abarcar cualquier relación que aún no se puede definir.
En ese momento respondí con un suave «oh», y bajé la cabeza para concentrarme en pelar la naranja que tenía en las manos. A Damián le gusta comer naranja, pero tiene una manía: no come naranja cortadas con cuchillo, tienen que ser peladas a mano. Al principio me preocupaba bastante, porque como chica, me gustaba llevar uñas largas y bonitas, pero al pelar naranja, no puedes tenerlas largas, con un poco de fuerza se rompen y además se manchan de amarillo. Desde que estoy con Damián, nunca más volví a dejarme las uñas largas. Cuando era más joven, incluso llegué a lamentar la pérdida de mis uñas. Ahora, a veces pienso vagamente que, si algún día él termina con Daniela, probablemente nunca más necesitará que yo le pele una naranja. Pensándolo así, siento una ligera tristeza. Así que le pelé una más. Cuando le conté esto a mi buena amiga Serapina, ella siempre lo despreciaba, diciendo que yo pensaba demasiado, que me preocupaba sin motivo. Tiene una frase muy característica: ¿un matrimonio por conveniencia puede tener amor verdadero? Eso no es más que el maldito capitalismo uniéndose con otro maldito capitalismo a través del matrimonio. Una conexión inestable, más frágil que papel quemado, sopla el viento y desaparece. Yo solo sonreí y no dije nada. Siempre he creído en la intuición de las mujeres, especialmente en la de una mujer hermosa, suele ser más precisa que un radar. Y la razón por la que estaba tan segura de esto, fue por una noche de tormenta. Eran más de las 2 de la madrugada. Estaba medio dormida cuando me despertó el sonido del teléfono de Damián. Al principio no estaba completamente consciente. Cuando abrí los ojos, él ya estaba sentado, contestando la llamada mientras hablaba con voz suave. No te pongas nerviosa, habla despacio. ¿Dónde estás ahora? Tranquila. ¿Puedes ver algún edificio reconocible? Cuando esta casa fue diseñada, Damián solo dio una instrucción: privacidad absoluta. Por eso, el aislamiento acústico era extremo. Pero en ese silencio total, pude escuchar claramente el sonido del viento y la lluvia al otro lado del teléfono, mezclado con la voz nerviosa de una mujer. Era como un martillo golpeando con fuerza mi cabeza, resonando sin parar. Entonces escuché la voz de Damián, suave y gentil. Daniela, no tengas miedo, espérame. El peso en la cama a mi lado desapareció. Luego, el sonido seco de la cerradura al abrirse, y después, no volví a escuchar nada más. Capítulo 7. El aislamiento acústico de esta casa es realmente demasiado bueno. Una vez que se cierra la puerta del dormitorio, ni siquiera puedo oír sus pasos, pero al cerrar los ojos, puedo imaginarlo, bajando por el pasillo del dormitorio, descendiendo las escaleras, atravesando la sala del primer piso, tomando las llaves del coche, cambiándose de zapatos en la entrada, y luego caminando hacia el garaje subterráneo. Levanté la manta, caminé hasta la ventana y corrí las cortinas. La lluvia torrencial golpeaba el cristal en silencio. Un hilo de agua se deslizaba por la superficie lisa, pero pronto era arrastrado por otro. Conté suavemente: 1, 2, 3, y abrí los ojos. Unos faros salieron del garaje subterráneo. Levanté la mano y, a través del vidrio, toqué esa luz. Parpadeé, y una lágrima cayó silenciosamente. Más tarde, un amigo de Damián, bastante indiscreto, me dejó caer intencionadamente la información. Aquella noche la tormenta era fuerte, y el coche de Daniela se averió a mitad de camino en la calle Taoba. La calle Taoba tiene una característica: su trazado es complejo, lleno de callejones. La llaman el laberinto del centro de la ciudad. Ni la propia Daniela sabía exactamente dónde estaba. Presa del pánico, llamó a Damián. Media hora después, él apareció milagrosamente frente a ella. Calle Taoba, repetí en silencio. Desde nuestra casa hasta allí, normalmente se tarda al menos 40 minutos en coche. Sin saber la ubicación exacta de Daniela, él la encontró en media hora. No pude evitar pensar: qué amistad tan condenadamente impresionante. Al final, su amigo Pat, recostado perezosamente en el sofá, entrecerró los ojos y me dijo a modo de advertencia: Melissa, para ser sincero, de todas las personas que están al lado de Damián, tú eres la que más me gusta. Pero ahora que Daniela ha vuelto, deberías empezar a pensar en tu propio futuro. No puedes competir con ella. Ella no necesita hacer nada. Con solo estar ahí, tú ya has perdido. Levanté la cerveza frente a mí, le sonreí y la bebí de un solo trago, como brindando por sus palabras. Dicen que Damián y Daniela se conocieron en Estados Unidos. Él regresó a su universidad como exalumno invitado para dar una conferencia. Cómo se conocieron exactamente y cómo se acercaron, no lo sé, pero sí sé algo: Daniela apareció en su vida antes que yo. Comparada conmigo, es más legítima, más digna. Pat dijo que yo no podía compararme con Daniela, que ella ganaba con solo estar allí. Si yo dijera que nunca quise compararme con nadie, él seguramente no lo creería. A los ojos de esas personas, por mucho que en apariencia digan admirarme o apreciarme,
No pueden ocultar el desprecio que sienten por mí en el fondo. Uno debe pagar el precio por sus decisiones. Yo me acerqué a Damián con intenciones impuras desde el principio, y eso no es algo que pueda cambiar. Cuando conocí a Damián, él no estaba casado ni tenía novia. Desde el punto de vista moral, no había cometido ninguna falta. Yo solo quería esforzarme por vivir un poco mejor, por tener un poco más de dignidad, por no ser alguien a quien todos pisotean. No creo haber hecho nada malo. Ellos creen que mi actitud tranquila, como una flor que no compite ni lucha, es solo una imagen cuidadosamente construida. Piensan que cuando Damián me abandone, mostraré mi verdadera naturaleza, que me aferraré desesperadamente, que lo acosaré sin descanso. Más que aconsejarme, lo que hacían era advertirme. La actitud de los amigos de una persona hacia ti determina tu posición en su corazón. Desde el momento en que Pat me dijo esas palabras, supe que, tras 7 años de inquietud, por fin estaba a punto de llegar mi propio final. Capítulo 8. Hace mucho tiempo, imaginé innumerables veces cómo sería el momento final entre Damián y yo. En todos los dramas románticos, una escena así siempre iba acompañada de una lluvia torrencial. Yo levantaría la cabeza en un ángulo de 45 grados, obstinada, sin dejar que las lágrimas cayeran, mirando con tristeza la espalda decidida de Damián alejándose sin volverse, pero en realidad, fue un día soleado, completamente ordinario. Rara vez venía a almorzar, pero ese día lo hizo. La empleada doméstica preparó algo sencillo, 4 platos y una sopa. Lo recuerdo con claridad, una sopa de costillas con melón de invierno, un plato de cerdo estofado, pescado, lechuga salteada y camarones con huevo. La familia de Damián tiene su propia granja, donde cultivan verduras, crían peces y mariscos en agua, y ganado como vacas, ovejas, pollos y gansos, todo orgánico y natural. Estos ingredientes solo abastecen las comidas diarias de su familia, no se venden al público. Así que, aunque eran platos simples, el sabor era excepcional. A mitad de la comida, comencé a pelar una naranja para él. El suave aroma cítrico se esparció por el aire. Entonces, de repente, Damián habló. La villa en las afueras del oeste de la ciudad, ya la he transferido a tu nombre. El coche deportivo que tanto te gustó la última vez, ya lo encargué en el extranjero. Llegará en unos días. Tomó un sorbo de agua, limpió su boca con calma y continuó. Lo demás ya lo he depositado en tu cuenta. Puedes revisarlo. Bajé la cabeza, concentrándome completamente en pelar la naranja, como si fuera lo más importante del mundo. Pasó mucho tiempo. Entonces lo escuché decir, ¿tienes alguna otra petición? Le entregué la naranja, perfectamente pelada, y dije, cómete esta naranja. Me miró durante un largo rato, y luego la tomó, comiéndola lentamente, gajo por gajo. Sonreí ligeramente. Sabía que mi sonrisa era mi mejor arma, así que le sonreí suavemente, casi imperceptible, y dije, tengo una escena esta tarde. No lo retengo más, señor Damián. Asintió. Su expresión era impecable, sin dejar ver nada. Su mirada recorrió mi rostro por un instante, como examinándome, pero pronto se desvió. Se levantó, tomó su abrigo del respaldo de la silla y dijo, me voy. Lo acompañé hasta la puerta. Cuando estaba allí, observando cómo se alejaba, de repente se dio la vuelta, su ceño ligeramente fruncido. Dijo, si tienes algún problema en el futuro, puedes buscar a Pat. Sonreí y asentí. Sabía que ese era su último gesto de indulgencia hacia mí. Alguien tan directo y decidido como él, que odia mantener contacto después de una separación, que dijera algo así, ya era extraordinario. Me quedé en la puerta, viendo su coche alejarse a toda velocidad, convirtiéndose poco a poco en un pequeño punto negro, hasta desaparecer por completo. Esa noche, cuando la empleada llegó, se sorprendió. Eran alrededor de las 10. Estaba acostumbrada a venir a esa hora para preparar la cena nocturna de Damián. No había encendido las luces. Cuando las encendió y me vio sentada en la mesa del salón, se sobresaltó. Melissa, ¿estás bien? Moví mis rígidos huesos y me di cuenta de que había estado sentada así durante horas sin darme cuenta. Forcé una sonrisa, pero antes de que pudiera responder, volvió a preguntar, ¿estás bien? Era una señora mayor de Shanghái, como Damián también lo era. Cuando se ponía nerviosa comenzaba a hablar en su dialecto, lo que me cansaba un poco. Me froté la frente, agotada, y negué con la cabeza, estoy bien, tía. Hice una pausa y añadí, ya no hace falta que vuelva. Se quedó completamente sorprendida. Dejó de hablar en dialecto y me preguntó, ¿y qué pasará cuando el señor Damián venga? Está acostumbrado a mi comida. No había nadie más allí, así que me permití fruncir el ceño profundamente. Mi voz era casi un susurro mientras negaba con la cabeza. Él, ya no volverá. Capítulo 9.
Serapina y yo viajamos durante un año entero, sin destino fijo, yendo de un lugar a otro según nuestro antojo. Lo más loco que hicimos fue estar una noche bañándonos en aguas termales salvajes al pie de las montañas nevadas de Albania, y al día siguiente, por impulso, comprar billetes y volar a Islandia para ver la aurora boreal. Al fin y al cabo, teníamos de sobra dos cosas, tiempo y dinero. Cuando vi la noticia de la boda de Damián, Serapina y yo estábamos paseando por la Medina de Marrakech, recorriendo la ciudad antigua. El mercado al aire libre estaba lleno de gente, con sedas de colores brillantes y cestas de especias por todas partes. Era ruidoso, caótico y sucio, pero tenía un encanto antiguo irresistible. Yo estaba al borde del camino, esperando a que Serapina eligiera telas en un puesto, mientras abría el móvil distraídamente. El último mensaje era de mi agente, enviado 3 días antes. Solo decía, ¿estás bien? Después de separarme de Damián, cambié todos mis datos de contacto, trazando una línea profunda entre su mundo y el mío. Pero, de alguna manera, lo entendí sin necesidad de más. Abrí las noticias y vi la boda del siglo entre Damián y Daniella. En la portada, una foto de la boda, Damián inclinaba la cabeza mirando a Daniella, vestida con un vestido blanco puro. En su expresión, había ternura y un amor evidente. Mi mente quedó en blanco en ese instante, hasta que Serapina me empujó. No me di cuenta de que la mano con la que sostenía el móvil estaba temblando. Supongo que mi rostro debía verse terrible, porque ella estaba claramente asustada. ¿Qué te pasa, Melissa? No me asustes. Después de eso, Serapina se quedó conmigo en el hotel durante 3 días enteros. No sé qué me pasaba. En realidad, mi razón estaba perfectamente clara. ¿Quién te crees que eres? Aunque estuviste 7 años con Damián, ¿tienes derecho a sentirte triste? Pero aún así, estaba agotada. Un cansancio que nacía desde lo más profundo de mi interior, extendiéndose por todo mi cuerpo, hasta el punto de que no quería ni mover un dedo. Estoy infinitamente agradecida por la paciencia de Serapina conmigo. Después de regresar al país, retomé mi trabajo con normalidad, aunque ya no contaba con los recursos de Damián. Mi agenda seguía llena todos los días. No destacaba ni en actuación ni en canto, pero por suerte era hermosa. En estos tiempos, la gente es especialmente indulgente con quienes tienen buen aspecto. Además, tenía autoconciencia, no creaba escándalos, no me comportaba como una diva. Era accesible, humilde y discreta. Por eso, grandes directores y marcas seguían dispuestos a trabajar conmigo. Volví a ver a Damián 2 años después de su boda. Fue en una reunión de patrocinio de uno de los programas de entretenimiento más importantes del país. Yo era invitada fija. Damián, probablemente, uno de los inversionistas. Este círculo es tan pequeño que no nos habíamos encontrado en 3 años. Probablemente, también fue por su propia voluntad. Tal vez pensó que, después de 3 años, ya no había necesidad de evitar sospechas. Brindé junto al equipo creativo, acercándome a él con naturalidad. Frente a Damián, mantuve la compostura, sostuve la copa ligeramente más baja que la suya, y con una cortesía distante, lo llamé, señor Damián. Antes, en momentos de intimidad extrema, llegué a susurrar su nombre, Damián, junto a su oído. Después de decirlo, me puse pálida, pero él se rió, una risa grave junto a mi oído, y preguntó, ¿de qué tienes miedo? Esos momentos de cercanía, ahora, al recordarlos, parecen un sueño hermoso dentro de una ilusión pasajera, así que intento no pensar demasiado en ellos. Después de varias rondas de alcohol, una productora que siempre me había tratado bien me pidió que llevara un vestido al cuarto 302 en el piso de arriba. Caminé con el vestido en la mano sobre la gruesa alfombra, incluso con esos tacones altos. Mis pasos eran completamente silenciosos. El tercer piso estaba vacío. Empujé la puerta. Como era de esperar, vi una silueta familiar. Damián estaba apoyado junto a la ventana, fumando. El humo se elevaba lentamente desde sus labios. Su perfil seguía siendo tan atractivo como siempre. Antes de entrar, toqué la puerta. Él giró la cabeza hacia mí y apagó el cigarrillo en el cenicero cercano. Su voz, algo ronca, dijo una breve disculpa. Nos quedamos en silencio. Él fue el primero en hablar. ¿Cambiaste de número? Pat y los demás no han podido encontrarte. Hizo una pausa y añadió, también escuché que vendiste todas esas propiedades. ¿Dónde estás viviendo ahora? Asentí levemente y expliqué. Temía que, después de su matrimonio, si salían a la luz cosas del pasado o personas del pasado, pudiera causarle problemas, así que me encargué de todo de una vez. Capítulo 10. Probablemente estaba borracho. Su ceño se fruncía profundamente al mirar esa arruga entre sus cejas. No pude evitar pensar, si ya te casaste con la persona que más amas, entonces, ¿por qué sigues tan infeliz?
Su mirada pesada se posó sobre mí cuando nuestros ojos se encontraron. Sentí como si alguien hubiera presionado el botón de pausa. Su expresión cambió ligeramente, y lentamente se inclinó hacia mí. Quise retroceder, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. Cuando su aliento cálido rozó mi rostro, cerré los ojos con desesperación, obedeciendo, y mis manos, casi con pánico, se aferraron a la parte delantera de su ropa. Él estaba casado. Esto era algo moralmente incorrecto. Mi razón gritaba histéricamente dentro de mí, pero no podía rechazarlo. Nunca podría rechazarlo. Las defensas que había construido durante 3 años se derrumbaron en un instante. Solo hacía falta una mirada suya. Mientras fuera él, levanté el rostro con los ojos cerrados, sintiendo como su aliento pasaba rozando mis labios, descendiendo hasta mi cuello y hombros. Su respiración era cálida. Entonces dijo, «Lo siento», y me apartó. En sus ojos parecía haber molestia consigo mismo. Rara vez perdía el control de esa manera. Se frotó la sien y añadió, «Lo siento, estoy borracho». Forcé una sonrisa, como un payaso. «No pasa nada», dije. Al día siguiente, aparecí en los titulares de escándalos. Fue entonces cuando entendí lo que realmente significaba su «lo siento». En un tercer piso vacío, en un evento lleno de medios afines, alguien tomó una foto de nosotros, alta definición. Yo, con el rostro levantado y los ojos cerrados, él inclinado hacia mí, cerca de mi cuello. Su cabello caía ligeramente sobre la frente, cubriendo sus ojos. Si no lo conocías muy bien, probablemente no podrías reconocer que era Damián. Pero una foto tan ambigua, sin su permiso, ningún medio se atrevería a publicarla. El teléfono de mi agente no dejó de sonar. Todos preguntaban indirectamente quién era él, si era mi novio. Una avalancha de insultos llegó a través de internet. Serapina me llamó y lo insultó sin piedad, pero yo no estaba triste, tampoco asustada. Solo estaba sinceramente confundida. ¿Por qué? No entendía qué pretendía Damián con todo esto. Unos días después, lo entendí, porque en un evento, me encontré con Daniella. Al verme, sonrió. Era una sonrisa sincera. Incluso bromeó conmigo en voz baja. Vi esa foto. Saliste muy bien. En su momento, aposté con Pat que tú eras su amor destinado. Él se burló de mí, pero después de tantos años, ustedes dos realmente hacen buena pareja. En ese instante, lo comprendí todo. Y después de entenderlo, sentí una punzada de dolor por Damián. Mira, esta es la mujer que él tanto deseaba, la persona con la que soñaba casarse, pero ella no lo ama. No lo ama en absoluto. Recordé el ceño fruncido de Damián aquel día. Él había permitido que esa foto saliera a la luz, solo para usarme como un medio, para probar la reacción de Daniella. Antes me preguntaba por qué un programa tan importante me había elegido como invitada fija. Ahora lo entendía. Era su forma de compensarme. En ese momento, debía de sentirse profundamente frustrado. Miré a Daniella, sonriendo con naturalidad, y supe con absoluta certeza, ella no lo ama. Daniella se dio la vuelta para irse. No sé por qué, pero de repente la llamé. Ella se giró, confundida. La miré en silencio y le expliqué, palabra por palabra. Señorita Daniella, el señor Damián y yo terminamos un año antes de que él se casara con usted. Desde entonces, no nos hemos vuelto a ver ni a contactar. La foto de ese día fue solo un malentendido. Hice una pausa y añadí, debe recordar que, desde que se casó con usted, el señor Damián nunca le ha sido infiel. Me miró sorprendida, con la boca ligeramente abierta, como si no entendiera lo que estaba diciendo. Solo yo sabía por qué. Damián podía usarme como instrumento para probar a Daniella, pero yo no podía soportar que la persona que él ama lo malinterpretara. Si algún día, en un futuro lejano, hubiera siquiera una mínima posibilidad entre ellos, no podía permitir que yo me convirtiera en una espina vieja entre los dos. Si realmente amas a alguien, entonces puedes entender cómo me siento ahora. Si Damián tiene sea una oportunidad de alcanzar la felicidad, yo quiero ayudarlo a lograrlo. De verdad espero que sea feliz. Capítulo 11. 6 meses después, anunció oficialmente mi relación. Era con un actor muy popular con quien había participado en un programa de variedades. Él conocía todo sobre mi pasado. Era comprensivo y amable. Tanto en la vida como en el trabajo podía darme buenos consejos. Como un mayor que guía con paciencia. Estar con él no tenía grandes altibajos ni emociones intensas, pero me daba tranquilidad. Un año después, nos casamos. El día de la boda, en el camerino, recibí un regalo. Mi agente me lo entregó con cierta vacilación. Lo abrí. Era una bola de cristal muy común. Dentro, se conservaba el instante congelado de unos fuegos artificiales. De inmediato entendí, hacía mucho tiempo, Damián y yo habíamos estado en la azotea del World Trade Center, mirando los fuegos artificiales sobre el Bund. En ese momento, yo había comentado,
Las cosas hermosas en este mundo son efímeras. No esperaba que él lo recordara. Y ahora, había atrapado esos fuegos artificiales dentro de esa esfera de cristal. Debajo, había una frase escrita a mano, como felicitación de boda. Que brilles como estos fuegos artificiales, duradera y radiante, con una vida plena y feliz. Mi agente, a mi lado, estaba tan nerviosa que incluso tartamudeaba. Sé que esto es muy conmovedor, pero no hagas tonterías. ¿De acuerdo? Justo en ese momento, la puerta del camerino se abrió. Mi futuro esposo estaba allí, esperándome. Sonreí suavemente, cerré la caja y caminé hacia él, hacia mi propio futuro. Tal como decía esa frase, quiero vivir una vida brillante, duradera y llena de felicidad. Extra Damián. Capítulo 1. Mientras me encerraba en el estudio, concentrado en hacer la bola de cristal, Pat vino a buscarme. Miró la mesa llena de materiales, los productos a medio terminar tirados por el suelo y en la papelera, y su expresión era de total incomprensión. Me preguntó, Damián, ¿qué estás haciendo? Damián, ¿qué estás haciendo? Cuando un medio cercano me filtró la noticia de su boda, volé de regreso desde Los Ángeles esa misma noche. Cuando recuperé la claridad mental, ya estaba estacionado frente a su casa, sentado en el coche, mirando la luz encendida en su ventana. También me hice la misma pregunta. Damián, ¿qué estás haciendo? Para ser sincero, siempre he detestado a las mujeres que se aferran sin dignidad. Cuando me separé de Melissa, no esperaba que ella pudiera cortar todo tan limpiamente. Cambió todos sus métodos de contacto. Vendió las propiedades que le había comprado. Lo dejó todo impecable. Al principio no me di cuenta. Hasta un día, un socio me regaló una caja de perlas, cuya calidad, decía, era comparable a las perlas de Oviedo descubiertas en 1520. Nunca he tenido mucho interés en ese tipo de cosas. Pero ese día, no sé por qué, abrí la caja y la miré. Las perlas, redondas y perfectas, descansaban ordenadas en el estuche. Y de repente, pensé en Melissa. A ella nunca le gustaban las joyas ostentosas, pero le encantaban las perlas. Cuando llevaba un collar de perlas sobre su cuello esbelto, su piel blanca parecía brillar con luz propia. A veces, cuando me quedaba a dormir en su casa, por la mañana me apoyaba en la puerta, observándola con interés mientras se maquillaba frente al tocador. Sus cejas negras, el delineado ascendente de sus ojos, los labios rojos. Luego abría su joyero, y con sus dedos largos y blancos recorría los compartimentos uno a uno. Sacaba distintos pendientes de perlas, los sostenía junto a su oreja, y luego giraba ligeramente hacia mí, preguntando con voz suave, ¿estos se ven bien? Las perlas se balanceaban bajo su oreja, y con ese rostro, todo se veía aún más hermoso. No he tenido muchas mujeres a mi lado, pero nunca han faltado. Entre todas ellas, Melissa era excepcionalmente hermosa, como la primera vez que nos vimos. Se acercó esquivando a los guardaespaldas, nerviosa, conteniendo la timidez, mirándome mientras se presentaba. Señor Damián, hola, me llamo Melissa. Mi molestia desapareció en el instante en que vi su rostro. En ese entonces era muy joven. Apenas pasaba de los 20. Tenía una frescura que parecía poder exprimirse. No tenía la soltura que tiene ahora. Aún puedo recordar el rubor en su rostro, extendiéndose desde las orejas hasta el cuello. Todo su cuerpo temblaba de nervios, pero era absolutamente hermosa. Me recordó a un gato leopardo que había criado hacía tiempo. Una pequeña bola temblorosa, erizada, que intentaba mostrarse feroz en la palma de la mano. Melissa era exactamente igual, así que hice un gesto a los guardaespaldas que se acercaban desde el jardín. Extendí la mano y tomé su barbilla para levantar su rostro. Ella cerró los ojos obedientemente bajo mis dedos. Sus largas pestañas temblaban, como una mariposa a punto de alzar el vuelo. Al ver esa caja de perlas, volví a pensar en ella, así que me quedé solo con las perlas. Se las entregué a Pat y le dije, entrégaselas a Melissa. Hice una pausa y añadí, no le digas que son de mi parte. Después de separarnos, enviarle un regalo no tenía otro significado que el simple hecho de que esas perlas le quedaban bien. No quería que malinterpretara, que pensara que era algún tipo de señal de sentimientos persistentes. Yo nunca vuelvo atrás, pero no esperaba que, tras hacer una llamada, Pat levantara la vista y me mirara con una sonrisa ambigua. El número no existe. Capítulo 2. Pat me miró de arriba abajo con una expresión claramente maliciosa y se burló. ¿Qué pasa, Damián? ¿Tu pequeña amante cambió de número y ni siquiera te avisó? No solo el número de teléfono, también cambió su cuenta privada de WeChat. Ya no recuerdo exactamente qué sentí en ese momento. Tal vez fue una mezcla de incredulidad y risa amarga. Pat me lanzó la caja y dijo, ve tú mismo a dárselo. No pienso andar buscándola solo por entregar unas perlas. Sostuve el estuche de terciopelo rojo,
Lo sopesé en la mano, y no sé en qué estaba pensando, pero terminé conduciendo hasta su casa. Sabía que en ese periodo no tenía trabajo. Las propiedades que le había comprado iban desde villas en las afueras hasta apartamentos en el centro. Ese día conduje por toda la ciudad, y descubrí que había vendido todas. Cuando detuve el coche al borde de la calle, me reí de pura rabia. Levanté la mano y arrojé por la ventana el estuche con las perlas que estaba en el asiento del copiloto, y me fui sin mirar atrás. A ese nivel, ni un tonto podría no entender lo que ella quería decir. Más tarde, cuando Pat volvió a mencionarla, suspiró y comentó: esa Melissa, tan callada siempre, resultó ser bastante despiadada. Antes pensábamos que llevaba tanto tiempo contigo porque era dócil, pero ahora parece que era porque realmente no te amaba. Damián. Siempre le ha gustado burlarse y hacer comentarios sarcásticos cuando tiene la oportunidad. Yo no le hice caso. La última vez que la vi fue en una reunión de patrocinio de un programa. Yo era el principal inversor. Ella vino con el equipo creativo a brindar. Más tarde, en una habitación silenciosa del tercer piso, le pregunté con aparente indiferencia: ¿cambiaste de número? Pat y los demás no han podido encontrarte. Hice una pausa y añadí: también escuché que vendiste esas propiedades. ¿Dónde estás viviendo ahora? Ella asintió levemente y respondió en voz baja: solo temía que, después de su matrimonio, si salían a la luz cosas del pasado o personas del pasado, pudiera causarle problemas, así que lo resolví todo de una vez. Dio vueltas, pero nunca respondió dónde vivía. Perdí el interés. Tengo demasiadas cosas en las que concentrarme como para pensar en una mujer que dejé atrás sin más. Los días pasaron, hasta hoy, cuando supe que iba a casarse. Melissa no me dijo dónde vivía, pero no hay nada que yo no pueda averiguar. Encendí un cigarrillo bajo su edificio. El humo se elevaba lentamente, llenando el espacio reducido con un ligero olor a tabaco. No suelo fumar. Detesto cualquier cosa que pueda volver a una persona adicta o hacerla perder el control. La mayoría de las veces solo enciendo el cigarrillo. Lo observo. Respiro su aroma. Ese ambiente me ayuda a calmarme, a pensar. Cuando el cigarrillo estaba por consumirse por completo, la vi. Melissa. A su lado había una figura alta. Ambos vestían de forma casual, cargando bolsas. Probablemente acababan de volver del supermercado. Para ser sincero, nunca la había visto así. Llevaba una camiseta holgada, jeans y zapatillas blancas. Una mascarilla negra cubría gran parte de su rostro, pero sus ojos, mientras escuchaba al hombre a su lado, mostraban una sonrisa tranquila. Era una expresión desconocida. Nunca la había visto así. Cuando estaba conmigo, siempre iba perfectamente arreglada, incluso en bata. Mantenía una elegancia impecable. Cada palabra que decía parecía cuidadosamente medida, temiendo disgustarme. Pat solía decir que era falsa, que en todo momento a mi lado, parecía lista para caminar por la alfombra roja. Ahora, esa escena no era apropiada para recordar el pasado. No dejé que me viera. Arranqué el coche, y me fui. Capítulo 3. Después de regresar, me senté en una habitación vacía bebiendo alcohol. Encendí la televisión, que llevaba años sin usar, y cambiando de canal encontré el programa de variedades donde ellos se enamoraron en aquel entonces. Al ver el logo del patrocinador en la introducción, recordé que ese programa incluso había sido una inversión mía. El hombre que estaba con Melissa era un actor muy conocido. Los dos tenían una enorme base de fans de sus chips, así que no necesitaba buscar escena por escena. Alguien ya había editado cortes exclusivos de ambos. Yo, solo en la oscura sala audiovisual, miraba la obra donde ella y él comenzaron su relación. Había muchos momentos dulces, sin descartar que el programa los hubiera editado intencionalmente, pero hubo una escena que me dejó con una sensación insoportable en la garganta. El equipo de ella perdió en el juego, y el castigo consistía en saltar desde una plataforma de 5 metros hacia la piscina. Melissa le tenía miedo tanto a las alturas como al agua, y tras mucho tiempo seguía rígida en la plataforma, sin moverse. Los demás invitados del programa la animaban haciendo ruido, pero solo ese hombre se levantó, caminó hacia la piscina. Se colocó justo debajo de ella, alzó la cabeza y le dijo: Melissa, no tengas miedo. Estoy aquí para atraparte. El impacto desde 5 metros era considerable. Los invitados bromeaban y se burlaban de él, pero solo Melissa, desde lo alto de la plataforma, lo miraba con una seriedad absoluta. A los fans del ship probablemente les encantaba esa escena. En la imagen congelada del montaje, desbordaban corazones rosados y filtros del mismo color. Cuando sus miradas se cruzaban, incluso añadieron una canción de amor empalagosa cuyo nombre desconozco. Sin venir a cuento, recordé algo de muchos años atrás. En ese entonces ella estaba rodando una serie de época en Fujian, y yo, por capricho, fui a visitarla al set. Había una escena donde ella, suspendida con arneses, debía descender volando desde un acantilado hasta la orilla de un río.
Pero ese día, el equipo falló. De repente cayó desde el aire hasta la base del acantilado. Rodó un poco más hacia abajo y terminó detenida a unos 5 o 6 metros por encima del fondo, aferrándose desesperadamente a una roca sobresaliente, con lágrimas de puro miedo cayendo sin parar. Debajo del acantilado había un lago profundo e insondable. El rescate era difícil de organizar, así que solo podía saltar por sí misma hacia una embarcación. El equipo de producción intentó de todo, pero ella no se atrevía. Al final, yo fui con el bote de rescate hasta situarme justo debajo de donde estaba. Levanté la cabeza, extendí la mano hacia ella y le dije, «Te voy a atrapar». Con los ojos llenos de lágrimas me miró. No sé por qué alguien que llevaba más de una hora sin atreverse a saltar de pronto depositó tanta confianza en mí, pero casi en un instante cerró los ojos y se lanzó hacia mí. El enorme impacto me hizo perder el equilibrio. La abracé mientras retrocedía tambaleándome hasta caer dentro de la cabina del bote. Aún así, la protegí firmemente entre mis brazos y, mientras ella temblaba, la tranquilicé. «No tengas miedo. ¿Ves? Te he atrapado». Sus pestañas temblaron un par de veces. Abrió los ojos y me miró fijamente. En sus pupilas oscuras se reflejaba claramente mi rostro sonriendo. No soy una persona particularmente paciente, pero curiosamente, a veces también estaba dispuesto a consolarla. Cuando estaba con Melissa, aunque evitaba los problemas, en el fondo también fui un amante bastante competente. No sé en qué momento Melissa decidió querer casarse con ese hombre, pero según lo que conozco de ella, la escena de la piscina debió de ser un punto de inflexión crucial en su relación. Después de apagar la televisión, una ira inexplicable empezó a surgir dentro de mí. Llamé al responsable de ese programa y descargué mi frustración desplazada sobre él. El productor ejecutivo, al otro lado de la línea, no dejaba de disculparse con voz temerosa, pero la opresión en mi pecho no desapareció. Pasé la noche en vela. Capítulo 4. No haber descansado bien hizo que al día siguiente estuviera de muy mal humor. Cuando fui a recoger a Daniela en coche, ella me miró sonriendo. «Vamos, señor. Tampoco hace falta que te enfades tanto. Piénsalo. En toda tu media vida apenas has sufrido contratiempos. Tómalo como que yo te estoy ayudando a conectar un poco más con la realidad. Ríete y ya pasará». Pensaba que mi mala cara era porque hoy íbamos a divorciarnos, sin importar lo que realmente sentía. Siempre he sido cortés y considerado delante de las mujeres. Me froté la sien y le pedí disculpas. «Lo siento». Ella se encogió de hombros. Me miró con cierta preocupación y preguntó, «¿Estás bien?». Esa irritación y ese fuego interno sin motivo no eran algo que pudiera compartir con otros, así que respondí con cortesía, «Estoy bien». Ella, con buen juicio, no volvió a preguntar. Me casé con Daniela hace 3 años, aproximadamente 3 años. No lo recuerdo con exactitud. Ella es una persona casi perfecta, una esposa ejemplar, buena familia, inteligente, elegante y capaz. La primera vez que la conocí fue cuando fui invitado a dar una conferencia en la universidad donde me gradué. En ese entonces ella aún era estudiante de posgrado. Mi charla fue un éxito. Las personas con éxito profesional tienen ese privilegio, digas lo que digas. Un grupo de estudiantes lo toma como una verdad absoluta. Solo ella levantó la mano y se puso de pie, inclinando ligeramente la cabeza, con sus grandes ojos parpadeando. Dijo sonriente, «Señor, no estoy de acuerdo con tu punto de vista, señor». Qué interesante. Después de graduarme, era la primera vez que alguien me llamaba así. También la recordé, una chica cuya sonrisa era especialmente brillante. Nuestras familias eran amigas de generaciones. Después de que ella regresó al país, empezamos a vernos más seguido, y descubrí que era una persona muy interesante, cálida, alegre, y su sonrisa iluminaba el ánimo de cualquiera. Cuando cenaba con su padre por negocios, él a veces decía riendo, «Esta hija mía, no sé con qué tipo de hombre se casará en el futuro. Solo los padres saben que, sea quien sea, nunca estarán completamente tranquilos». Luego cambiaba el tono y añadía, «Pero el señor Damián sí es alguien en quien se puede confiar». Yo miraba a Daniela, que estaba a lo lejos, probablemente aburrida. Estaba molestando a un niño de la mesa de al lado, agitando delante de él unos caramelos que le había dado el hotel, provocando que el pequeño, con el dedo en la boca, la mirara con anhelo. No pude evitar sonreír. Realmente llegué a querer a Daniela, pero en aquel entonces supe que le gustaba a otra persona y que estaba atrapada en sus sentimientos. Así que mi interés se desvaneció. Luego conocí a Melissa. Melissa estuvo conmigo durante 7 años. Exactamente 7 años y 3 meses. A veces yo mismo me sorprendía de cómo podía haber una mujer capaz de quedarse a mi lado tanto tiempo, después de tantos años. Esa excepción probablemente fue solo ella. Aparte de ella, ninguna mujer había permanecido a mi lado más de 6 meses. Al final, prácticamente solo estaba ella. Hubo una época en que incluso corría el rumor de que yo había sentado cabeza. Un amigo mío,
Taylor. Llegó a organizar una apuesta. Apostaban si Melissa podría conquistarme y terminar ocupando el puesto de esposa legítima. En ese momento lo insulté riendo y no le di importancia. Pero un día, me llamó sorprendido, como si me contara un chiste. Joder, Damián, tu noviecita, ¿cómo se llama? Ah, sí, Melissa. Ha venido a apostar también. Esto es buenísimo. Ja, ja, ja. ¿Adivina qué ha apostado? Probablemente, que no lograría ascender ni convertirse en la esposa oficial. A Taylor se le apagaron un poco las ganas de bromear, y preguntó con cierta incomodidad, ¿cómo lo sabes? Porque conocía a Melissa lo suficiente. Hasta antes de separarnos, siempre estuve completamente convencido de ello. Era la más sensata y la que mejor encajaba conmigo de todas mis mujeres. No sé cómo podía haber alguien que se adaptara tanto a mí. Después del periodo inicial de ajuste, más adelante, con solo levantar un poco los párpados, sentía que ella ya sabía lo que quería. No era alguien que obedeciera ciegamente. De vez en cuando tenía pequeños caprichos y coquetería propios de una mujer, pero siempre dentro de lo que yo podía tolerar. Cuando era dócil, daban ganas de protegerla. Cuando era encantadora, ablandaba el corazón. Incluso cuando fingía enfadarse, lo hacía en su justa medida, y yo estaba dispuesto a consolarla. La trataba como a mi novia. A veces incluso me gustaba añadirle el pequeña, porque en ocasiones mostraba una ingenuidad y torpeza fuera de lugar. Por ejemplo, a veces se atrevía a preguntarme, ¿alguna vez vas a quebrar? ¿Qué clase de pregunta era esa? Al nivel al que yo había llegado, lo que ganaba ya no era solo dinero. Como dijo el alcalde de esta ciudad, si yo cayera, el PIB de toda la ciudad retrocedería al menos 10 años. Le pregunté por qué decía algo así, y ella respondía, entre verdad y broma, con un tono coqueto, porque lo he pensado. A menos que quiebres, en esta vida nunca podré tenerte. Cuando decía eso, alzaba ligeramente las comisuras de los ojos, con una sonrisa tranquila, imposible de descifrar si era sincera o no, pero no seguí preguntando. Entre un hombre y una mujer, cuando no hay planes a largo plazo, no tiene sentido profundizar demasiado en ciertas cuestiones. Capítulo 5. Año tras año, cuando decidí casarme con Daniella, me separé de Melissa. Divertirse es una cosa, pero una vez casado, debía otorgar a mi pareja legal un derecho básico, respeto. La decisión de casarme fue bastante apresurada. Fue en una noche lluviosa cuando encontré a Daniella perdida en la calle Taoba. Levantó el rostro, con lágrimas cubriéndole la cara, y me dijo, ¿estarías dispuesto a casarte conmigo? En cualquier momento, cuando una mujer te hace esa pregunta llorando, solo hay dos posibilidades: o está profundamente enamorada de alguien, o la persona a la que ama le ha destrozado el corazón, y entonces decide resignarse y conformarse con cualquiera. Daniella, sin duda, era lo segundo. Nunca pensé que algún día estaría relacionado con la palabra conformarse. Daniella fue la única persona que alguna vez me hizo sentir algo real. En aquel entonces, lleno de arrogancia, creía que no había nada en este mundo que no pudiera conseguir. Además, no había nadie más adecuado que ella para casarse conmigo. Éramos increíblemente compatibles en todos los aspectos: estatus, familia, valores, en todo. Acepté. Resolver mis relaciones antes del matrimonio era mi forma de respeto hacia mi futura esposa. Antes de separarme de Melissa dudé durante mucho tiempo. Fue una de las pocas veces en mi vida en que vacilé ante una decisión. Mi primer gran negocio en la juventud me hizo famoso de inmediato. Rara vez tomaba decisiones equivocadas, pero en ese momento no estaba seguro. Pat no soportaba verme así que fue primero a hablar con Melissa. Luego volvió y me dijo, Damián, Melissa es diferente. Si le dices que te separas de ella, no llorará ni hará una escena que te incomode. Esas palabras no me tranquilizaron. Al contrario, me dejaron una sensación de opresión, pero tuve que admitir que tenía razón. El día de la separación hacía muy buen tiempo. Fue la primera vez que conduje tan despacio. En el camino pensé innumerables formas de decirlo, qué palabras usar para no parecer tan cruel. Nunca había sido tan considerado. En el pasado, este tipo de asuntos ni siquiera requerían que yo apareciera. Alguien más se encargaba por mí, pero no quería que nadie viera a Melissa en una situación humillante. Después de todo, estuvimos juntos más de 7 años. Debía darle una última dignidad. Al final, ninguna de las frases que preparé en el camino fue dicha. Simplemente, mientras comíamos, le fui explicando. La villa en las afueras del oeste de la ciudad ya la he transferido a tu nombre. El coche deportivo que tanto te gustó la última vez ya lo he encargado en el extranjero. Llegará en unos días. El resto lo he depositado en tu cuenta. Puedes revisarla. Finalmente le pregunté, ¿tienes alguna otra necesidad? Sea lo que sea, la cumpliré. Desde que empecé a hablar, ella había estado con la cabeza baja.
pelando una naranja. No sabía por qué le gustaba tanto pelarlas con las manos para mí. En mi impresión, las chicas suelen cuidar mucho sus uñas, haciéndose manicuras de todo tipo, pero ella no, las llevaba cortas, limpias, con medias lunas saludables, blancas con un toque rosado. La primera noche que estuvimos juntos también me peló una naranja. En aquella habitación cerrada, se sentaba incómoda frente a la mesa, algo nerviosa. Su aspecto era tan adorable que no pude evitar querer provocarla, así que la miré en silencio. Ella, inquieta, como para aliviar la tensión, tomó torpemente una naranja del frutero y, forzando una sonrisa, dijo: «Señor Damián, ¿le pelo una naranja?». Aunque había un cuchillo al lado, insistió torpemente en pelarla con las manos, manchándoselas de jugo amarillo. No pude evitar reír en voz baja. Me incliné y la besé. Instintivamente quiso empujarme, pero al darse cuenta de que tenía las manos sucias de jugo, apoyó impotente las muñecas sobre mis hombros y, entre besos, murmuró débilmente: «Espera, tengo las manos sucias, señor Damián». Sonreí. «Entonces ten cuidado de no mancharme después». Fue su primera vez. Por los nervios, la naranja que había pelado a medias quedó apretada en su mano todo el tiempo. Al final, la habitación se llenó de aroma a naranja. Las sábanas quedaron manchadas de jugo, y por supuesto yo también, pero aún más intenso era el aroma que venía de sus dedos, de su cabello, de su cuello, encogida bajo mí, con los hombros suaves y desnudos expuestos, los ojos llenos de lágrimas a punto de caer, como mercurio suspendido. Entre vergüenza y miedo, me preguntó: «¿Qué hago, señor Damián? Lo he manchado todo, también a usted». Casi me quitaba la vida. Comer y el deseo son parte de la naturaleza humana. Quizá desde entonces, me enamoré del aroma de la naranja. No me gustaba comer naranjas peladas a mano. Me parecía poco higiénico, pero me gustaba verla bajar la cabeza y pelarlas poco a poco para mí. Después de que me pelara un par de veces, probablemente pensó que me gustaba así que cada vez que iba a verla, lo hacía. Con el tiempo, se convirtió en una costumbre. Ahora, en este día de nuestra separación, después de que le pregunté si tenía alguna otra petición, me tendió una naranja perfectamente pelada y me dijo: «Cómete esta naranja». Capítulo 6. Después de salir del registro civil con Daniela, me dio unas palmaditas en el hombro y me dijo: «Señor, de verdad te debo una disculpa. Déjame invitarte a comer». No pude evitar reír con amargura. En realidad, entre nosotros dos no se trataba de quién le debía algo a quién. Los 3 años de matrimonio no fueron una buena experiencia para ninguno de los dos. Siempre pensé que me gustaba Daniela, pero la noche de bodas, cuando ella cerró los ojos y alzó el rostro como si fuera a enfrentarse a la muerte, descubrí que, por más que lo intentara, no podía besarla. Nunca me obligo a mí mismo, así que la solté rápidamente. Me froté la sien y le pedí disculpas. Ella también dejó escapar un suspiro suave, abrió los ojos y me miró. «Yo también lo siento». La atmósfera incómoda desapareció de inmediato, y ambos terminamos riendo. Hay personas que quizás solo están destinadas a ser amigas, no algo más íntimo. Más tarde me pregunté por qué no pude besarla. En un instante que no quería admitir, pensé que probablemente fue porque había recordado a Melissa. La primera vez que besé a Melissa fue al día siguiente de conocerla. Cerró los ojos con timidez, agarrando con fuerza los botones de mi camisa, todo su cuerpo rígido, pegado a sus labios. Le susurré en voz baja: «Relájate». Ella intentó hacerlo, pero parecía tensarse aún más, con esa expresión de quien se lanza sin vuelta atrás. No sé por qué, después de separarnos, empecé a recordarla con tanta frecuencia. Mientras comía con Daniela, terminamos hablando de relaciones. No sé qué recordó de repente, pero me dijo: «¿Te acuerdas de aquella vez que tú y Melissa salisteis en las noticias? Poco después de eso nos vimos, y ella me explicó muy seriamente que no tenía nada contigo, que habían cortado un año antes de que nos casáramos, y me pidió que no te malinterpretara. Señor, siempre he sentido que te debía algo por lo del matrimonio, pero Melissa me parece una buena persona». Sí. Se detuvo a mitad de frase y, para disimular, bebió un sorbo de vino. «Ja ja ja, mi propia vida amorosa es un desastre. ¿Qué derecho tengo yo a aconsejarte?». Recuerdo ese asunto. Fue en la reunión de patrocinadores de aquel programa de variedades. Después de preguntarle a Melissa su nueva dirección y no obtener respuesta, me incliné para besarla. En ese momento, Daniela y yo ya habíamos decidido divorciarnos, pero aún no lo habíamos hecho oficialmente. Justo antes de que nuestros labios se tocaran, hice un gran esfuerzo por controlarme y giré la cabeza, porque la mano con la que ella sujetaba mi chaqueta temblaba de miedo. No podía ser tan desvergonzado. Al menos debía esperar hasta después del divorcio. Eso pensé en ese momento. Más tarde,
Di instrucciones a los medios para que filtraran una foto de nosotros en la habitación, porque uno de los inversores detrás de ese programa, cuando subía las escaleras, lo escuché decirle a alguien a su lado: «Oye, esa Melissa, antes no me había fijado, pero de cerca, vaya, está increíble». Le lancé una mirada fría en ese momento, y después hice que esa foto saliera a la luz. En la imagen, ella levantaba la cabeza con los ojos cerrados, y yo enterraba el rostro en su cuello y hombros. Mi cabello caía lo suficiente como para cubrir bien mis rasgos, pero bastaba para formar una red de protección, sin hacer ruido. La protegía bajo mis alas, advirtiendo silenciosamente a esas miradas malintencionadas. Lo que no sé es cómo llegó a encontrarse con Daniella, ni por qué le dijo todo aquello. Pero ya todo era demasiado tarde. Siempre estuve convencido de que ella no se iría. Nunca imaginé que decidiría casarse con otro tan rápido. Esa emoción descontrolada fue solo momentánea. Después de separarme de Daniella, regresé a mi casa, encendí un cigarrillo y, de pie en la terraza, contemplé el paisaje del centro de la ciudad, repitiéndome en silencio: por naturaleza soy una persona fría. Rara vez me involucro demasiado en algo. Si después del divorcio de Daniella, Melissa seguía sola, iría a buscarla, pero tenía claro que no me casaría con ella. Y si no podía casarme con ella, entonces, cuando estuviera a punto de tener un matrimonio perfecto, no la molestaría, porque no podía asumir esa responsabilidad. Después de todo, fueron 7 años, quizá todavía quedaba un poco de apego al pasado. Decidí prepararle un regalo de boda. Me enviaron lista tras lista de opciones, pero después de elegir durante mucho tiempo, ninguna me satisfacía. Pat vino a verme y se rió de mí. «¿Qué te pasa, Damián? ¿Por una mujer estás montando todo este espectáculo solo para elegir un regalo de boda?» Hizo una pausa y añadió con intención de incomodarme: «¿Al menos te ha enviado la invitación? Porque yo no he recibido nada». No le confesé ese pequeño pensamiento que tenía en el corazón. Solo di una excusa. Después de 7 años, es mejor separarse en buenos términos. Capítulo 7. Al final decidí regalarle una esfera de cristal. Fue porque esa noche alguien lanzó fuegos artificiales junto al río Wampu, y entre el cielo lleno de luces recordé algo. Hubo un año en que la llevé a la azotea del World Trade Center para ver fuegos artificiales. En ese momento suspiró y dijo: «El vidrio se rompe fácilmente y las nubes de colores se disipan, las cosas bellas en este mundo siempre son fugaces». La melancolía y el pesar en sus ojos eran tan evidentes que, al recordarlo ahora, parecía de otra vida. De repente quise regalarle unos fuegos artificiales que nunca se extinguieran. La esfera de cristal la hice yo mismo. Estudié química en la universidad, y reproducir los colores de los fuegos artificiales era extremadamente complicado, especialmente dentro de una esfera de cristal, donde los colores no se manifiestan fácilmente. Probé más de 100 materiales antes de encontrar uno apenas adecuado, y luego fui coloreando punto por punto con paciencia. Aquella guerra de adquisiciones en Wall Street había sido más fácil que esto, pero al final lo logré. Antes de su boda, hice que alguien entregara la esfera a su representante, para que se la diera a Melissa. Además, escribí personalmente una dedicatoria: «Que seas como estos fuegos artificiales, brillante y duradera, feliz y plena». Ella lo aceptó, y me hizo llegar un simple «gracias». Otra noche sin dormir. El día de su boda yo estaba en Estados Unidos. Trabajé desde la mañana hasta la noche. No sé si fue intencional, pero Pat me envió un video de su boda. Muchos años atrás, Pat había sido engañado por una mujer, le quitó dinero, sentimientos, todo. Incluso le puso los cuernos. En aquel entonces me burlé de él sin piedad. Años después, finalmente logró vengarse. Antes de eso, nunca, ni una sola vez, había imaginado cómo se vería Melissa vestida de novia. Pero el video era directo e inesperado. Era hermosa, incluso llorando. Era hermosa, vestida con un traje de novia blanco como la nieve, aceptando el anillo que otro hombre le daba. Había filmado muchas escenas de boda. Había usado vestido de novia más de una vez, pero solo esta vez era real. Cuando cerré el video, levanté la mano y la apoyé sobre mi pecho, como diciéndome en silencio: «Esto es solo una actuación demasiado real. Cuando terminen de intercambiar los anillos, alguien dirá, corte, y todo acabará». Intenté ignorar el dolor punzante en mi pecho. Lo dije antes, odio todo aquello que puede volverse adictivo y hacer perder el control. Melissa era como mi adicción al tabaco. Creía que podía controlarlo, y lo hice. Desde entonces, desapareció completamente de mi vida, pero aún había secuelas. Ese dolor no desapareció. Después de ignorarlo durante mucho tiempo, reaparecía de repente. La primera vez que realmente enfrenté el hecho de que ya era la esposa de otro fue 3 años después. Ese día estaba aburrido, así que acompañé a una mujer a hacer compras: bolsos, zapatos, cosméticos.
Cuando llegamos a la sección de ropa infantil, ella miró las prendas con afectación, cubriéndose la sonrisa con la mano y diciendo, ¡qué adorable! ¡Qué estupidez tan irritante! Mi expresión se ensombreció y me di la vuelta para irme, y entonces vi a Melissa. Ella estaba de la mano con su esposo. Él llevaba en brazos a una niña pequeña, delicada como porcelana, con unos ojos muy parecidos a los de ella, redondos, negros, mirándome sin parpadear. Melissa y su esposo se inclinaban juntos, eligiendo vestidos para su hija. Me quedé paralizado. Mi mente zumbó, como si me hubiera caído un rayo encima. Y para empeorar las cosas, la mujer que estaba conmigo no entendía la situación y se me pegó como un chicle, mirando a Melissa con sospecha antes de preguntarme, «Señor Damián, ¿qué pasa?» Melissa probablemente se dio cuenta del movimiento y miró hacia nosotros. Sentí que no tenía dónde esconderme, pero por fuera parecía indiferente. Hubo un instante de sorpresa en su rostro. Su mirada pasó de mí a la mujer a mi lado, y se detuvo un momento. Yo me apresuré a explicar. Me divorcié hace 3 años. Era una frase extraña, fuera de lugar. Nunca había hecho algo tan torpe. Melissa se quedó un momento en blanco. Luego me sonrió. Intercambiamos unas pocas palabras y nos separamos. Al volver, estallé en ira. La mujer me agarró la manga con miedo, y la aparté de un golpe que la hizo caer al suelo. Sabía que estaba descargando mi frustración en ella, pero había perdido el control. 8 años atrás, cuando me separé de Melissa, no sentí nada. Pensé que esa sensación parecida al dolor era solo costumbre, acostumbrarse a tener a alguien a tu lado y sentir incomodidad cuando ya no está. 3 años atrás, cuando Melissa se casó, ese dolor que se extendía por todo mi interior me pareció simplemente una pérdida momentánea de control. Pero yo siempre he sido bueno controlando lo incontrolable. 3 años después, al verla delante de mí con su familia feliz, toda la rabia y los celos reprimidos durante años surgieron desde lo más profundo. Y entonces tuve que admitirlo. Me gustaba Melissa. No tenía que ver con la costumbre ni con el tiempo. Me gustaba hasta un punto que superaba los límites de lo que podía controlar. Y si no podía controlar ese descontrol, entonces solo quedaba satisfacer mi propio deseo. Capítulo 8. Llamé a Taylor. En privado. Él tenía algunos canales poco limpios, capaces de encargarse de asuntos en zonas grises. Después de tantos años, ya casi no me involucraba en cosas ilegales. Al alcanzar cierto nivel, muchas cosas dejan de tener importancia. Pero esta vez, quería intervenir. Cuando la llamada se conectó, fui directo. Hagamos un trato. Ayúdame a resolver un asunto, y asegúrate de limpiar bien cualquier rastro. Al otro lado hubo un largo silencio, y luego soltó una carcajada. ¿Ya no puedes contenerte? Al día siguiente, no sé cómo, Pat se enteró y vino apresurado a buscarme. Damián, ¿te has vuelto loco? Guardé silencio. Bebí lentamente un sorbo de agua antes de responder. Pat, tú eres el menos indicado para opinar sobre esto. Recuerdo que en aquel entonces, al amante de Jian Man le rompiste las 2 piernas. Justo era una época de represión estricta. Si yo hubiera llegado un poco más tarde, habría tenido que ayudarte a recoger el cadáver. ¿Con qué derecho me dices esto ahora? Nunca solía decir palabras tan hirientes. Entre hermanos siempre sabemos dónde están los límites. Pero esta vez, lo ataqué sin dudar. No quería que señalara la verdad. Después de tantos años, aquel asunto seguía siendo una herida profunda para Pat. Con los ojos enrojecidos, no dijo mucho más. Antes de irse, me dio una fuerte palmada en el hombro y dejó una última frase. Damián, si Melissa pudo cortar contigo de forma tan limpia en cuanto terminaron, es porque no te ama. Si no quieres arrepentirte, no toques a su marido. No respondí. Que Pat dijera que ella no me amaba me resultaba ridículo. No era que no me amara, era que veía todo con demasiada claridad. En el 3er año que estuvo conmigo, una noche yo estaba medio ebrio. Me desperté de madrugada y descubrí que alguien estaba acariciando mi rostro. Sus manos eran suaves, recorriendo desde mi entrecejo hasta el puente de mi nariz, delineando cada centímetro, hasta detenerse en mis labios. Su respiración cálida se acercaba lentamente. Luego apoyó con delicadeza la cabeza sobre mi pecho, acurrucándose contra mí. La escuché murmurar. Estaba susurrando mi nombre una y otra vez. Damián. 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 Ese amor que no podía decirse en voz alta se detenía en sus labios, oculto en los años que pasó a mi lado. No me gustaba que las mujeres a mi alrededor desarrollaran sentimientos por mí, porque una vez que lo hacían, querían más. Cuanto más querían, más exigían, y entonces empezaban a esperar cosas. Y para mí, esas expectativas eran una carga. Esa mañana me fui antes de que despertara. Después, durante más de 3 meses no la contacté. En el 4.º mes, llamó a mi asistente. No dijo nada más, solo preguntó, ¿en la granja las naranjas han tenido una buena cosecha? ¿Han enviado todas a mi casa?
¿Quiere que le haga llegar algunas al señor? Hubo mujeres que, tras separarse de mí, me amenazaron con suicidarse, llorando histéricas mientras preguntaban, ¿es que no tienes corazón? A mí solo me resultaba molesto. Algunas mujeres pensaban demasiado. Si querían quedarse a mi lado, debían entenderlo desde el principio, un trato claro. Dinero a cambio de compañía. Todos éramos adultos. Además del dinero, no debían esperar nada más de mí, pero Melissa era diferente, como si hubiera estado hechizado. Aquella noche me dije a mí mismo que le daría otra oportunidad. Le devolví la llamada y le dije que iría a cenar esa noche. En el instante en que colgué, casi pude oír su voz entrecortada por el llanto. Después de eso, ella mantuvo su lugar, y convivimos sin problemas. No mucho tiempo después, una de sus películas protagonizadas ganó el premio a la peor actuación. Volvió con el trofeo en la mano y se echó a llorar abrazándome. Al principio la consolé distraídamente, y cuando ya estaba a punto de impacientarme, de pronto se recompuso. Me miró sonriendo y dijo, da igual. Después de todo, mi mejor actuación no es la que hago en la pantalla. No la usaba en la pantalla, sino conmigo. Había invertido su mejor actuación en interpretar a alguien que no me amaba, creyendo que ese era su secreto. Y yo, frente a su actuación llena de fallos, elegí no ver nada, convirtiéndome en un espectador que fingía no oír ni ver, sin exponer jamás sus pequeños pensamientos. Pero después de tantos años, de pronto ya no quería seguir siendo ese espectador silencioso. Quería traer de vuelta a la protagonista que ya había abandonado el escenario. Invitarla, de nuevo a mi lado. Esta vez no tendría que esforzarse en fingir que no me amaba. Yo le daría el amor más grandioso. Quizá una persona solo entiende realmente lo que quiere después de perderlo de verdad. Yo lo comprendí después de perderla. Lo que quiero es muy simple. Como antes, solo nosotros dos. La quiero a ella, para siempre, solo para mí. Capítulo 9. El plan de Taylor era impecable. Su marido estaba recientemente filmando una serie de época en una montaña remota. Un fallo en el equipo. Un desperfecto en los arneses, una caída accidental. Había demasiadas formas de hacer que pareciera una muerte accidental. Antes de actuar, no sé por qué, busqué una oportunidad para verla, como si fuera una coincidencia completamente normal. Llevé a una acompañante y fingí encontrarla por casualidad. En ese momento, ella estaba en un parque de atracciones con su hija. Cuando nos acercamos a saludar, ella estaba medio agachada frente a la niña, tratando de convencerla, con un helado en la mano y un tono serio. No, dijimos que solo un bocado. La niña llevaba una diadema rosa con orejas de conejo y 2 coletas. Era suave y adorable. Se aferraba a su brazo como un pequeño chicle, retorciéndose mientras suplicaba. No, dame otro lametón. Sí, antes no estaba preparada. Sacó su pequeña lengua rosada para mostrársela. René solo tocó un poquito con la puntita, ese no cuenta. Vale, miré a Melissa frente a la insistencia de la niña. Metió de inmediato el resto del helado en su propia boca y luego la abrió para enseñársela. No, mamá ya se lo ha terminado. La niña se quedó atónita, luego decepcionada, y finalmente rompió a llorar a todo pulmón. Sentí un dolor en el pecho, mezclado con una rabia celosa imposible de contener. Pensé, sí, si esa fuera mi hija con Melissa, si me pidiera un helado de esa forma, probablemente le ofrecería sin reservas los mejores helados del mundo. Sí, pero no había, sí. Cuando Melissa se levantó y se giró, me vio. Hubo un instante de sorpresa en su rostro, pero enseguida me saludó con naturalidad y elegancia. Señor Damián. Su mirada era tranquila, como si yo fuera simplemente un viejo conocido. Alguien no demasiado cercano al que se encuentra por casualidad tras muchos años. Mi corazón se encogió una y otra vez. Hice un esfuerzo por controlar mis emociones. Justo entonces, en el parque comenzó el desfile de carrozas. Su hija olvidó rápidamente la tristeza por el helado y tiró de su mano emocionada. Mamá. Las carrozas. La multitud se agitaba, y su pequeño cuerpo quedó casi perdido entre la gente. Me agaché y la levanté, colocándola sobre mis hombros. Sorprendentemente, no se resistió. Era pequeña, suave, con un aroma dulce. Sus manitas blandas se apoyaban sobre mis orejas mientras exclamaba emocionada. «¡Wow, mamá! Mira». Melissa me miró con sorpresa, ligeramente inquieta, y dijo en voz baja, «Señor Damián, en realidad no me gustan los niños. Me parecen ruidosos y molestos». Incluso yo mismo me sorprendí de estar haciendo eso. Antes de poder analizarlo, la niña, desde mis hombros, extendió de pronto los brazos hacia su madre y dijo, «Mamá, ¿podemos hacer una videollamada a papá? Lo extraño». Melissa me miró. Al final, incapaz de negarse, llamó a su marido. La niña, emocionada, sostuvo el teléfono desde mis hombros para mostrarle las carrozas, y luego dijo con voz dulce, «Papá, te extraño mucho.
Giré la cabeza para mirar a Melissa. Ella estaba a mi lado, observando a su marido y a su hija con una sonrisa suave, con una ternura evidente en la mirada. Cuando bajaba las pestañas, era igual que antes. Cuando pelaba naranjas para mí, mi mirada descendió, y vi sus uñas largas. Ella me había amado, de eso estaba seguro, pero cuando estaba conmigo, Melissa siempre era cautelosa, insegura, como si temiera perder algo. Ahora, en cambio, estaba relajada, libre. Tuve que admitirlo. Después de dejarme, vivía feliz. Miré su sonrisa, y cedí ante mí mismo. Pensé, déjalo, déjalo así, que siga siendo feliz. Entre la multitud bulliciosa, entre la alegría desbordante, me quedé en silencio observándola durante mucho tiempo, como una despedida final. Creo que, en toda mi vida, no volveré a comer naranjas.